Creo que ya se está Ya. transmitiendo. Ahora sí ya. Inicio. Bueno, pues estamos muy contentos porque en este año celebramos el 25º aniversario de la creación del Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Guadalajara. En este periodo de 25 años se han construido las bases para el crecimiento y desarrollo de la ciencia de la nutrición en todas sus vertientes en la Universidad de Guadalajara y otras universidades del estado de Jalisco. Se han logrado vínculos con instituciones públicas y privadas del ámbito nacional e internacional, incluyendo academias y corporaciones de gran prestigio. Por ello, es un honor recibir en esta ocasión al doctor Rafael Pérez Escamilla, un ilustre mexicano que ha trascendido las fronteras del país y es uno de los pilares de la nutrición materno-infantil en el mundo. Además, con un gran merecimiento, recibió el título de doctor honoris causa de nuestra querida Universidad de Guadalajara el 26 de febrero del 2016. Sabemos que el camino hacia el futuro es insospechado, pero seguramente luminoso. Con el potencial y el talento de las y los jóvenes profesores y alumnos interesados en este hermoso campo de la ciencia y en otros afines de la clínica, epidemiología y ciencias básicas, seguramente se logrará colocar a las ciencias de la nutrición humana de la Universidad de Guadalajara en el sitio privilegiado que le corresponde en el ámbito nacional e internacional. Enhorabuena. Bueno, ahora me voy a permitir presentar a quien va a ser la moderadora de este webinar. Es la profesora Citlali Álvarez Zaragoza. Ella es licenciada en nutrición y maestra en nutrición humana con orientación materno-infantil por la Universidad de Guadalajara. Actualmente doctorando en ciencias médicas en la Universidad de Colima y becaria de CONACYT. Su línea de investigación es la alimentación complementaria y además es auxiliar de investigación en el Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Guadalajara y trabaja en consulta privada de nutrición materno-infantil. Ha publicado trabajos originales en revistas nacionales e internacionales indexadas y ha participado en congresos internacionales con la presentación de carteles libres. Muy bien, pues entonces ahora le dejamos a la maestra Citlali a que modere esta reunión. Primero que nada, pues quiero felicitar a todos los miembros del Instituto de Nutrición Humana por su 25 aniversario y su gran trayectoria. Quiero agradecer al doctor Edgar Vázquez Garibay por invitarme a participar como moderadora de este webinar, donde vamos a debatir un tema complejo y a la vez apasionante para nosotros, que es la nutrición temprana y su efecto sobre el crecimiento, desarrollo, composición corporal y obesidad posterior. Para mí es un honor presentar al doctor Rafael Pérez Escamilla. ¿Nos puede compartir su pantalla? Y bueno, el doctor Rafael Pérez Escamilla es profesor titular de Salud Pública y director del Programa de Salud Global en la Universidad de Yale. Se especializa en nutrición y salud materno-infantil y desarrollo infantil temprano. Es miembro electo de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos y doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado más de 280 artículos científicos y ha dictado más de 350 conferencias en regiones de todo el mundo. Ha sido asesor científico de UNICEF, la OMS, la FAO y gobiernos en todas las regiones del mundo. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana y su maestría en Ciencias de los Alimentos, doctorado en Nutrición y postdoctorado en Desarrollo Infantil Temprano en la Universidad de California en Davis. Le cedo la palabra al doctor Rafael Pérez Escamilla, que nos presentará el tema titulado La alimentación responsiva como estrategia para prevenir la desnutrición y obesidad infantil. Muchísimas gracias, Citlali, por tu amable introducción
y quiero dar una gran congratulación a mi queridísimo colega, el doctor Edgar Vázquez Garibay, y todo su gran equipo por el 25º aniversario del Instituto de Nutrición Humana. Voy a compartir con ustedes el tema de la alimentación perceptiva, dado el gran avance que ha habido en el mundo a raíz de comprender mejor cómo el cuidado cariñoso y sensible de los niños debe incluir el tema de la alimentación, sobre todo para poder prevenir la desnutrición y la obesidad infantil. Primero, quiero declarar que este trabajo fue financiado por la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Robert Wood Johnson de los Estados Unidos, y que no tengo ningún conflicto de interés que declarar. El marco mundial del cuidado cariñoso y sensible de los niños fue diseminado por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Banco Mundial en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, en mayo del 2018. Este marco es fundamental para conseguir todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Marco Mundial del Cuidado Cariñoso y Sensible es algo que me enorgullece mucho porque está basado en la evidencia que publicamos los integrantes del Comité Ejecutivo y 40 coautores de países de todo el mundo como parte de la serie Lancet de Desarrollo Infantil Temprano que fue publicada en 2016. La importancia de este marco mundial es de que provee un mapa de rutas de acción para implementar políticas y entregas de servicios que apoyan a padres, familias y otros cuidadores con la entrega del cuidado cariñoso y sensible a las niñas y niños pequeños en sus comunidades. De hecho, este marco mundial es el que está propuesto en la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia de México, o la ENAPI. Y lo que es muy importante es que definitivamente este marco y la ENAPI incluyen aspectos de la alimentación perceptiva. ¿Cómo se relaciona la alimentación perceptiva a la crianza y el cuidado cariñoso y sensible de los niños, lo que se llama nurturing care? Bueno, este marco conceptual del desarrollo cariñoso y sensible, lo que nos dice es que debemos de pensar que es como una flor que tiene 5 pétalos y el botón de la flor es donde está el niño y su familia. Los niños, para poder desarrollarse adecuadamente desde el comienzo de la vida, requiere que ellos y sus familias tengan acceso universal a buen cuidado de salud, requieren de buena nutrición, alimentación, de seguridad alimentaria, requieren de que los padres tengan las destrezas parenterales para poderles dar una atención receptiva, requiere que la sociedad y las familias protejan a los niños contra todas las formas de violencia, sea física, mental o sexual, requiere que el Estado tenga políticas de desarrollo social para proteger la seguridad económica de las familias más desprotegidas. El pétalo rojo es relacionado a la educación inicial, a la estimulación temprana, a que haya muchas oportunidades para que los niños y las niñas prácticamente desde que nacen tengan la oportunidad de explorar sus medios ambientes que los rodean e interaccionar de una manera muy constructiva con sus cuidadores. A fin de cuentas, ustedes pueden ver que esta flor
en esta flor todos los pétalos son del mismo tamaño. No hay ningún pétalo, no hay ningún sector que sea más importante que el otro. Y también lo que nos dice es de que si no está bien implementado, si no está bien el acceso de todas las familias con niños pequeños a cualquiera de estos pétalos, entonces el cuidado cariñoso y sensible no puede funcionar. Menciono esto porque hoy vamos a concentrarnos bastante en el tema de alimentación, pero tenemos que comprenderlo en el contexto también de los otros pétalos, como se verá más obvio más adelante. ¿Por qué son importantes los primeros años de vida desde el punto de vista de la buena nutrición, la salud y el cuidado cariñoso y sensible de los niños? Bueno, para ustedes, muchos que son pediatras, nutricionistas, es obvio que los primeros 1000 días de vida, por ejemplo, son fundamentales desde la gestación, los 2 primeros años de vida, para todos los aspectos del crecimiento físico en los niños. Los niños no van a crecer a la velocidad a la que crecen nunca, a esa alta velocidad, tan alta velocidad en la vida. Hay otro pico de crecimiento físico en la adolescencia, pero no se compara con la velocidad de lo que sucede durante los primeros 1000 días de vida. Lo que no es muy común que todo mundo sepa es también la gran cantidad de desarrollo del cerebro que sucede durante los primeros 1000 días. Ahora sabemos a través de avances en la neurociencia que un recién nacido cuya madre tuvo acceso al cuidado cariñoso y sensible que una mujer debe tener, toda la parte de buena nutrición, buen cuidado de salud, nada de violencia contra ella, etcétera, etcétera, debe dar a luz un recién nacido sano que debe de tener alrededor de 100 billones de sinapsis, de neuronas en su cerebro. Las neuronas son las células activas del cerebro. 100 billones se dice fácil, pero es el número que existe de todas las estrellas juntas en nuestro universo. Y una vez que nacen los recién nacidos que tuvieron ese acceso a la buena nutrición, etcétera, durante la gestación, sucede algo maravilloso, que es que a través de sus rutinas cotidianas de experimentar, explorar, interaccionar de una manera segura y constructiva con sus medios ambientes, empiezan a desarrollar sus habilidades de poder ver, de desarrollar más su sentido del olfato, de poder empezar a sentarse sin apoyo, de empezar a poder dar sus primeros pasitos, de empezar de avanzar con el desarrollo del lenguaje, y mucho de esto sucede a través de la estimulación del juego con los niños pequeños. Entonces lo que sucede es que cada vez que los niños están repitiendo estas experiencias, se conectan las neuronas, se generan caminos neurales que se llaman la sinapsis. Y durante los 3 primeros años de vida se forman trillones y trillones de conexiones en el cerebro, y estas son la base de las destrezas que los niños, los seres humanos, van a tener que desarrollar para poder tener un desarrollo cognitivo apropiado durante la vida. Lo que es muy triste con la cuestión de la desnutrición infantil, la pobreza, etcétera, es que también el cerebro pues tiene una capacidad máxima de volumen, y si hay destrezas que no se están desarrollando porque el niño está letárgico, porque los papás no interaccionan con él, porque no tiene suficiente nutrición, entonces empieza a suceder la poda sináptica, que es la capacidad del cerebro de remover aquellas sinapsis que no se están utilizando, o que ya no se necesitan porque ya se avanzó más con la destreza. Perdón.
Entonces, una tragedia de la desnutrición es de que entre más pase el tiempo sin intervenir, va a ser más difícil para los seres humanos de poder desarrollar las destrezas que pudieron haber desarrollado a todo su potencial si no hubiera existido el problema de la mala nutrición y de una crianza cariñosa y sensible subóptima. En cuanto a México, contamos con el mapa de la Organización Mundial de la Salud, donde describen la situación para cada uno de los pétalos, y podemos ver que hay pues muchos problemas que todavía tienen necesidad de resolverse, y uno de ellos, que es muy importante, es el tema de la subóptima nutrición infantil. Y, por ejemplo, las tasas de lactancia materna exclusiva son bajísimas, únicamente el 31%. La parte de diversidad de la dieta es muy pobre también en México. Y eso lo que nos indica es que hay mucha necesidad de entender mejor cómo fortalecer el pétalo de la nutrición o la alimentación a través de la lactancia materna y otros aspectos de la alimentación responsiva de los niños. La alimentación perceptiva encaja dentro del marco conceptual de la crianza perceptiva. Es un componente, una dimensión de la crianza perceptiva. Y esta crianza es un estilo que busca fomentar el desarrollo de la autorregulación y el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. La autorregulación incluye varias dimensiones que pueden afectar comportamientos de alimentación, es decir, que los niños puedan autorregular la cantidad de alimentos sanos, nutritivos y variados que consumen. Estamos hablando de la capacidad de autocontrol, el poder de voluntad, el no buscar la gratificación instantánea, que en la alimentación se traduce a consumir muchos dulces, refrescos, alimentos chatarras, la regulación emocional y la capacidad de tener una buena función ejecutiva y la capacidad de inhibición de impulsos que muchas veces pueden ser hacia estilos de vida no saludables. La crianza perceptiva liga de una manera muy interesante el concepto de que las rutinas de alimentación, las rutinas de cómo se calma un bebé, afectan mucho también a las rutinas de sueño, y estas también afectan mucho a las rutinas de actividad física. Entonces, no podemos comprender ninguna de las dimensiones de la crianza perceptiva si no entendemos qué está sucediendo con las otras dimensiones en la situación en la que vive una criatura. De otra forma de decirlo, es un niño que come sano y nutritivo, que ha sido alimentado de una manera perceptiva, donde se calma con mucho cariño y no se usan Coca-Colas para calmarlo o papitas para calmarlo, o se le pega para calmarlo. Es decir, van a tener muchos mejores patrones de sueño, y si las rutinas de alimentación son sistemáticas, también las rutinas de sueño pueden ser sistemáticas, y un niño que duerme bien va a ser más activo durante el día, no va a tener tantos deseos de estar jugando con juegos de pantalla todo el tiempo, y eso le va a generar más apetito, y entonces se crea un círculo aquí de retroalimentación muy positivo. Entonces, estas 4 dimensiones de la crianza perceptiva afectan tanto la dieta de los niños como su gasto calórico a través de la actividad física, y a fin de cuentas acaban determinando el peso o el estado nutricional de los niños. La alimentación perceptiva para niñas y niños menores de 2 años es un tema que hasta hace poco había sido muy poco estudiado.
Entonces, la alimentación perceptiva, como mencioné, es una dimensión clave de la crianza perceptiva y básicamente involucra una responsabilidad compartida de reciprocidad entre el niño y la persona que lo alimenta. Se basa en 3 pasos claves. El niño muestra señales de hambre y saciedad desde muy pequeños a través de acciones motoras, expresiones faciales y vocalizaciones. A su vez, el cuidador reconoce las señales y responde oportunamente de una manera que apoya emocionalmente al niño y es adecuada para las necesidades y el nivel de desarrollo de la criatura. Y a fin de cuentas, el niño empieza a acostumbrarse y a tener mucha confianza en que sus señales son interpretadas correctamente y que hay una respuesta que cumple con sus necesidades. Esto fomenta muchísimo la capacidad de los niños de aprender a autorregular su consumo de alimentos. Esta foto, que fue tomada de un artículo reciente de la doctora Maureen Black y la doctora Chesa Luther, ilustra de una manera muy clara, una imagen dice más que 1000 palabras, a lo que nos estamos refiriendo. Sabemos que a fin de cuentas el establecimiento de los gustos por los alimentos, de los patrones de alimentación, es algo que también se establece durante los primeros años de la vida de los seres humanos. ¿Y qué tanto va a aprender un niño a una niña pequeña que le gusten alimentos? Pues esto va a depender de varios factores. Y uno muy importante es el estilo de alimentar de los padres, ¿no? El estilo de parentalidad que tienen. Si es responsivo, si es controlador, si es indulgente o si los padres simplemente no están envueltos. Y a fin de cuentas, lo que la evidencia nos está diciendo es que los niños que tienen padres que practican un estilo responsivo en la alimentación son los que fomentan que sea mucho más fácil que sus hijos desarrollen el gusto por los alimentos sanos, incluyendo las verduras de muchos colores, verde oscuras, etcétera, desde los primeros años de la vida. Es un área muy compleja, no hay una bala mágica que nos ayuda a resolver todo con una sola intervención, porque a fin de cuentas lo que podemos ver es de que la alimentación perceptiva no es más que la aplicación de todo el marco conceptual del cuidado cariñoso y sensible de los niños a el proceso de la alimentación. La alimentación es un proceso que es un componente de la crianza de los niños sumamente importante. Entonces, en 2016 tuve el honor de copresidir con la maestra Sofía Segura Pérez el Comité Nacional de Expertos de la Fundación Robert Wood Johnson de los Estados Unidos, que desarrolló las primeras guías comprensivas de alimentación perceptiva en los Estados Unidos. Y una pregunta que siempre me haces, bueno, ¿por qué se decidieron hacer esto? Bueno, porque la evidencia ya era rotunda de que la alimentación durante la primera infancia juega un papel central en establecer las preferencias por ciertos alimentos y porque en los Estados Unidos hay una alta prevalencia de consumo de alimentos ultraprocesados o chatarra, bebidas azucaradas y de sobrepeso desde los primeros 2 años de vida. Y en Estados Unidos, hasta ahora, nunca se habían incluido a niños menores de 2 años en las guías alimentarias del país, que son editadas, producidas cada 5 años por el gobierno federal.
ahora por primera vez en 2020, las guías de Estados Unidos federales van a incluir a niños menores de 2 años y estas guías que produjimos jugaron un papel muy importante en que esto sucediera y en el contenido que estas van a tener. Como buenos pediatras y profesionales de la nutrición infantil, es importante enseñarles, mostrarles de dónde viene bastante de la evidencia en la que se basaron estas guías. Entonces, los mejores estudios aleatorios controlados de crianza y alimentación perceptiva que van mano a la mano, comprensivos, han sido llevados a cabo en países de altos ingresos con familias que tienen los medios para poderlo llevar a cabo prácticamente sin ayuda del Estado. Entonces, revisamos con profundidad el trabajo de Ian Paul y sus colegas de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos, el Insight y Slim Time Trial, y analizamos a profundidad 2 ensayos aleatorios llevados a cabo en Australia y uno en Nueva Zelanda. Y les puedo dar como ejemplos que son característicos de las intervenciones que fueron incluidas en estos ensayos. En primer lugar, alimentar a los niños directamente, el cuidador, cuando la criatura todavía no tiene la capacidad de hacerlo por sí sola, pero en cuanto tenga la capacidad de la criatura de hacerlo por sí sola, de dejarla hacerlo, aunque ensucie, aunque se bañe con la comida, dejarlo tocarla, dejarlo olerla, dejarlo experimentar con la comida y ser súper sensitivos a comprender las señales de hambre y saciedad. En segundo lugar, el alimentar de una manera con de mucha paciencia, donde se le alienta al niño a comer, pero no se le fuerza. La mejor manera de conseguir que un niño odie el brócoli o la coliflor o la sopa de verduras es obligándolo a comerla. Más adelante va a rechazar muchísimo ese alimento. Hay que ser pacientes, hay que insistir muchas veces hasta que lo aceptan, pero de una manera muy cariñosa y sensitiva. Si los niños no aceptaban las comidas tal cual, se recomendaba, se enseñó a los padres cómo experimentar, cómo combinarla con otros alimentos que les gusten, cómo cambiar las texturas y de qué manera se le puede alentar al niño. Por supuesto, sin utilizar a los alimentos como premio o como castigo para convencer a un niño de que consuma algo en ese momento que no está listo para consumir. El punto cuarto es que todas las intervenciones aconsejan minimizar las distracciones, que los niños coman con sus familias, rodeados por su familia, sin que los papás y los hermanos estén en el celular mandando textos toda la santa comida, sin que prendan la tele o le pongan un juego en una pantalla al niño, el bebé, porque nadie tiene tiempo para él y todo el mundo está muy cansado y muy ocupado. Y recordando siempre que los momentos de la alimentación son periodos para que el niño aprenda, para que el niño reciba mucho amor y cariño y que haya mucho contacto cara a cara, que mirando los ojos de los niños. La buena noticia es que estos ensayos muy bien diseñados claramente muestran que la crianza y alimentación perceptiva funciona. Los estudios indicaron que enseñar a los padres a interpretar correctamente las señales de hambre y saciedad es clave para que el niño pueda aprender a autorregular su alimentación. Es muy importante que los cuidadores comprendan los patrones de sueño de los niños y cómo cambian durante el primer año de vida. Sabemos lo estresante que es esos 2 o 3 primeras semanas después de que salen del hospital las mamás con los bebés. Los niños se despiertan muy frecuentemente, hay mucha tentación de darles lo que sea para que ya no se estén despertando tanto. Por eso es muy importante dar consejería anticipada sobre patrones de sueño y que si se sigue una disciplina, una rutina, en muy pocos meses la criatura prácticamente va a estar durmiendo ya por toda la noche.
Los estudios indicaron consistentemente la importancia de que el niño coma en familia y evitar distracciones durante la comida, ya que los episodios de alimentación en los grupos de intervención fueron más agradables y llenos de interacciones verbales y no verbales entre la familia y el niño. Todos los estudios incluyeron técnicas para calmar al bebé que no involucraran darle dulces o chocolates o papitas o bebidas azucaradas a los niños para calmarlos. El entender por qué están llorando. Es porque tiene el pañal mojado, es porque ya tiene mucho sueño, ya hay mucho ruido, están todas las luces prendidas. Hay que trabajar con los papás a enseñar cómo se identifican las razones por las que los niños lloran y no siempre están llorando porque tienen hambre. Entonces hay que responder adecuadamente a estas razones del llanto. Entonces estas guías las pueden ver tanto en inglés como en español. Trabajamos muy de cerca con 1 Kilo de Ayuda y el Hospital ABC de México, el Hospital Inglés de México, en la traducción de estas guías, las cuales generaron muchísimo interés, como van a ver, en el gobierno de México y en organizaciones de la sociedad civil de México. En cuanto a dónde debemos irnos en el futuro, es muy importante hacer estudios de alimentación perceptiva en grupos con bajos ingresos socioeconómicos, ya que estos estudios son necesarios para entender cómo apoyar a las familias vulnerables a que lo puedan hacer cuando sabemos que muchas de ellas no tienen seguridad alimentaria, no tienen seguridad en salud, no tienen seguridad en vivienda, están viviendo los horrores de todos los estreses diarios de la pobreza extrema. Y ahora podemos, por ejemplo, ya platicar de ejemplos de estudios que estamos haciendo, se han hecho en México o estamos haciendo en Ghana y que también estamos colaborando en China. Para poder conseguir que todas las familias consigan su derecho de ofrecer la mejor alimentación en cuanto a cantidad, calidad, pero también en cuanto a la forma de entrega, que es la alimentación perceptiva, va a ser muy importante que estrategias como la INAPI sean bien financiadas por el gobierno para poder coordinar mucho mejor las acciones del sector salud, desarrollo social, educación, agricultura y trabajo, y de esta manera poder integrar los servicios de educación y consejería en alimentación perceptiva para todas las familias en México. A fin de cuentas, la alimentación, la reforma de sistemas y servicios siguiendo el marco del cuidado cariñoso y sensible de los niños, nos va a ayudar a cambiar el paradigma, como ahora lo requiere UNICEF, de ya no concentrarnos solamente en que sobrevivan los niños, pero en que triunfen los niños, en que realmente se esponjen, en que realmente los niños se desarrollen a su máximo potencial y tengan una vida feliz, saludable y productiva. Esto va a requerir pensar en la entrega de programas e intervenciones desde guiados por políticas nacionales y estatales a través de servicios intersectoriales y a través de estructuras comunitarias para que las familias puedan tener acceso. Lo que más quieren las familias cuando uno les pregunta es que sus hijos sean más inteligentes. Eso es algo muy interesante que hemos observado en distintas partes del mundo. Y están dispuestos a hacer lo que sea por conseguirlo, pero tienen que tener acceso a los recursos necesarios para poder entregarlo. Y recuerden que no solo es un tema del cuidado cariñoso y sensible y la alimentación perceptiva en el hogar, pero también en los centros de atención infantil, donde en México hay millones de niños que desde muy temprana edad están yendo por muchas horas todos los días porque sus padres y sus madres están trabajando.
Entonces, es uno de mis más grandes orgullos profesionales el haber podido trabajar con la Secretaría de Educación Pública. Comencé a trabajar en el sexenio pasado, específicamente con la doctora Mari Carmen Campillo, que era la asesora de educación inicial para la SEP, y realmente trabajamos juntos en agregar a su gran estrategia de educación inicial, un buen comienzo, todo el tema de la alimentación perceptiva. Y acá pueden ver a mi sobrino nieto, cómo fue creciendo y desarrollándose en gran parte gracias a la lactancia materna y la alimentación perceptiva que mi sobrina le pudo entregar. Este es una de las pocas iniciativas que aún sobreviven en este gobierno. Acabo de hacer un webinario para miles y miles de promotoras de salud de CONAFE en México, donde tocamos mucho el tema de la alimentación perceptiva, y estoy trabajando con 1 kilo de ayuda, tratando de entender cómo podemos conseguir que se evalúe cada vez mejor este tipo de programas. Fue realmente un honor ver que el programa de educación inicial acabó siendo oficializado a través de este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Debido a esto, México recibió un reconocimiento mundial muy importante por parte de Naciones Unidas, porque fue el primer país que utilizó el marco de cuidado sensible y cariñoso como base de educación inicial. Y estamos hablando de 0 a 3 o 0 a 5 años de vida. Yo creo que es muy importante que la ENAPI se implemente en México, pero esto no va a poder suceder sin que se le asigne financiamiento. Los reportes que me han llegado es de que prácticamente se recortó en 70% en esta administración ya el gasto para la primera infancia. México tiene una de las políticas de cuidado cariñoso y sensible más avanzadas del mundo, que es la ENAPI. Los académicos, la sociedad civil, el CIPINA, bajo la dirección del doctor Ricardo Bucio, hicieron un gran trabajo, y ahora es la responsabilidad realmente del gobierno, y toda la sociedad debe unirse para que se dé el financiamiento de la ENAPI, y eso va a tener muchas repercusiones sobre la capacidad de ofrecer alimentación perceptiva a todas las niñas y los niños mexicanos. Y esto es muy importante porque si cambiamos el comienzo de la historia, podemos cambiar toda la historia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora voy a proceder a presentar a nuestro siguiente ponente, que para mí pues es un honor presentar al doctor Edgar Vázquez Garibay, quien es una persona pues que admiro, respeto y tengo mucho cariño. El doctor Edgar Vázquez Garibay es profesor de tiempo completo y director del Instituto de Nutrición Humana, Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Pediatría, American Society for Nutrition, Sociedad Latinoamericana de Nutrición, Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición. Es médico por la Universidad de Guadalajara, pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México y Centro Médico Nacional del IMSS. Es maestro en Ciencias Médicas, Orientación Pediátrica y doctor en Ciencias con orientación en Investigación Clínica en la Universidad de Guadalajara. Además, tiene un postdoctorado en Investigación en Nutrición Pediátrica en la Universidad de Iowa. El doctor Vázquez nos va a presentar el tema que tiene el nombre de alimentación de
La alimentación temprana, una oportunidad para prevenir la carga de la mala nutrición del niño y el adulto. Le cedo la palabra, doctor. Bueno, disculpen por la falla técnica. Les decía que el objetivo de esta presentación es discutir la importancia de la alimentación del lactante para propiciar un crecimiento y un desarrollo cognitivo y para reducir la carga de la mala nutrición en el niño. Vamos a hablar en primer lugar sobre crecimiento y desarrollo cognitivo. Ya decía el doctor Rafael Pérez Escamilla que hay un periodo realmente crítico, que son los primeros 270 días del embarazo y el primer año de la vida. Este es un periodo fundamental para el crecimiento, el desarrollo y el desarrollo de cognitivo y de muchas funciones metabólicas en el organismo. La nutrición durante la etapa del lactante es capaz de modular el crecimiento y el desarrollo funcional del organismo y puede ejercer efectos de programación metabólica precoz que perduran a lo largo de la vida. Suponemos que si la evidencia sugiere que el genoma puede influir en la nutrición y los nutrimentos pueden regular la expresión génica, entonces los genes y la nutrición parecen estar en una relación mutua. Por otra parte, sabemos que el término epigenética se refiere literalmente a la producción de cambios hereditarios en la expresión génica sin alteración de la secuencia genética. Sabemos que hay muchos cambios que se van dando en las familias a través de los abuelos, de los padres, de los hijos y de generaciones. De ahí tan importante que es este concepto. De hecho, los trabajos del grupo de Barker, que fueron fundamentales para identificar la asociación entre datos antropométricos al nacimiento y al año de edad y la presentación de riesgo de padecer de enfermedad cardiovascular en la etapa adulta, fueron fundamentales en la década de los 90. También sabemos, por ejemplo, que cuando una madre tiene dificultad para suplir en forma adecuada los nutrimentos que necesita el producto, hay una alteración estructural orgánica que puede finalmente producir cambios de programación metabólica que producen finalmente obesidad central, hiperlipidemias, hipertensión, resistencia a la insulina que terminan con una diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades coronarias. La nutrición durante las etapas tempranas de la vida pueden influir en el desarrollo de la aparición de enfermedades en edad adulta y esto, como ustedes saben, tiene importantes implicaciones tanto clínicas como de salud pública. Una nueva corriente científica actualmente es a través de estudios de intervención y de nutrición temprana, ha observado que la actuación de periodos críticos del desarrollo, en especial en la etapa postnatal inmediata, pueden contribuir o contribuyen a modificar el crecimiento y la ganancia ponderal a mediano y a largo plazo. Otro aspecto importante es que la leche humana, con componentes nutricios funcionales, es un verdadero sistema biológico. Se asocia con mejores parámetros de crecimiento y desde luego con un mejor desarrollo neuronal conductual. Una revisión encargada por la OMS y un documento de EFSA concluyeron que la lactancia materna exclusiva administrada por una madre bien alimentada durante 6 meses satisface las necesidades de energía, proteínas y la mayoría de las vitaminas y nutrimentos inorgánicos, a excepción de la vitamina K en las primeras semanas y vitamina D en la mayoría de los lactantes sanos. También sabemos que la lactancia materna mejora el desarrollo cognitivo y las interacciones emocionales y de cariño que señalaba la mamá y el bebé. Un metaanálisis de 20 estudios que compararon la lactancia materna con la alimentación con sucedáneos de la leche humana mostró que la lactancia materna se asocia con un desarrollo cognitivo significativamente mejor desde la infancia hasta la adolescencia. Otro estudio muy interesante de Lee y colaboradores en niños coreanos indica que la lactancia materna durante más de 9 meses mejoró el desarrollo cognitivo de los bebés coreanos.
Este efecto positivo de la lactancia materna persistió hasta los 3 años de edad después de ajustar una serie de covariables. Vean cómo, por ejemplo, en relación con el índice de desarrollo mental, en bebés alimentados exclusivamente con sucedáneos de la leche humana o por más de 12 meses de edad, en el primer año, en el segundo año y en el tercer año, muestran una mejoría significativa del desarrollo mental en aquellos que recibieron lactancia materna. También elaboraron un modelo de regresión múltiple muy interesante sobre el índice de desarrollo mental y encontraron que las únicas variables que podían estar incluidas en este modelo fueron la duración de la lactancia materna y el sexo. Resulta que las niñas tienen un mayor índice de desarrollo mental. Creo que eso ya lo sabíamos, de que las mujeres son definitivamente más inteligentes que los hombres. Ahora, en el ámbito mundial se ha demostrado que los costos de una menor capacidad cognitiva asociada con no amamantar asciende a alrededor de 300,000 millones de dólares al año. Y también se estima que 250 millones de niños menores de 5 años corren el riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo. También sabemos que la leche humana podría favorecer el desarrollo del cerebro del recién nacido por múltiples factores y compuestos, pero que tiene que ver también con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, especialmente con el ácido docosahexanoico y el ácido araquidónico. De hecho, hay una serie de estudios experimentales en primates y en humanos que apoyan esta interpretación. También sabemos que, a propósito de las preferencias gustativas, estas predisposiciones pueden ser modificadas por la experiencia temprana, de tal manera que los padres juegan un papel importante en el establecimiento de los buenos hábitos alimenticios, pues prácticamente desde el nacimiento. De hecho, un estudio de Bochan y Moran examinaron la preferencia de soluciones dulces al agua en aproximadamente 200 lactantes. Al nacer, todos preferían las soluciones dulces, pero a los 6 meses de edad, la preferencia por el agua endulzada estaba más bien relacionada con la experiencia dietética de los lactantes. También sabemos que los lactantes expuestos a una intervención con mayor variedad de verduras durante la alimentación complementaria consumieron una mayor variedad a los 6 años de seguimiento. Y esto enfatiza la importancia de estimular el consumo de una dieta variada e incluir alimentos saludables durante la alimentación complementaria. También es importante destacar que un lactante puede recibir un nuevo sabor 8 o 10 veces antes de aceptarlo. Por ello conviene alentar a los padres a que persistan en ofrecer un nuevo alimento siempre que continúen aceptándolo, incluso cuando la expresión facial del bebé parece sugerir que no le gusta. Otro punto central aquí es el desaliento de la adición de sal y azúcar a la alimentación complementaria. Por ejemplo, existe la posibilidad de que los alimentos caseros no sean adecuados. Muchas mamás, como ustedes saben, adicionan azúcar o sal. Y además hay 2 estudios que han resaltado la falta de variedad de vegetales en los alimentos procesados, con un predominio de verduras de vegetales dulces como la zanahoria y el camote en lugar de los vegetales de sabor amargo. Este es un estudio que realizamos hace algunos años sobre la lactancia materna predominante en relación con infecciones gastrointestinales. Y bueno, aquí nos enfrentamos y encontramos algo que nos llamó mucho la atención. Vean ustedes que el estado nutricio de hierro había una concentración de hemoglobina significativamente menor en los que recibían lactancia materna predominante. La concentración de ferritina sérica también era significativamente menor en estos bebés que recibían lactancia materna predominante. Y también sucedió con anemia. El porcentaje era significativamente mayor en estos bebés que recibían lactancia materna. Y la deficiencia de hierro expresada en ferritina sérica también fue significativamente más afectada. Ahora, con esto no quiero decir que no demos lactancia materna. Lo que quiero con esto es advertir sobre el riesgo de que un bebé a los 6 meses presente deficiencia de hierro y que no logremos identificarlo.
Este estudio previo de cohorte se continuó con otro estudio sobre deficiencia crónica de hierro en los dominios neuropsicológicos del lactante. Aquí lo que encontramos es que el lenguaje receptivo, la puntuación del lenguaje receptivo era significativamente más alta cuando el bebé no tenía deficiencia de hierro. En relación con el lenguaje expresivo, también la puntuación era mucho más alta. En relación con la habilidad motora, la puntuación fue significativamente mayor en quienes no tenían deficiencia de hierro, y la percepción del sonido también era muy significativamente mayor. De tal manera que la deficiencia crónica de hierro tuvo un efecto sobre el sistema cognitivo y motor y se expresó en un bajo rendimiento en aquellas tareas relacionadas con el lenguaje, habilidades motoras y la percepción del sonido ambiental. Aquí ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque 38% de niños mexicanos de 12 a 23 meses presentan anemia por deficiencia de hierro. En menores de 5 años hay una disminución de la motricidad fina, disminución del desarrollo del lenguaje, problemas de interrelación. Niños de 14 años tienen una mayor repetición escolar, menor puntuación en desarrollo psicomotor y también tienes dificultades para el manejo de la ansiedad. Y ya en la etapa adulta, el déficit en funciones cerebrales persiste aún después del tratamiento con hierro en la etapa preescolar. Este otro trabajo muy interesante de Plesov y colaboradores en la India, en bebés de 6 a 23 meses de edad, mostró que alrededor de 50% presentaban anemia por deficiencia de hierro y alrededor de 36% el problema era moderado o grave. Aquí el asunto central es que las consecuencias en salud derivaban, por un lado, en que había una lesión del desarrollo cognitivo y que este deterioro del desarrollo cognitivo era irreversible y permanente a través de los años. De ahí que haya habido una serie de estudios interesantes, por ejemplo, este de Morgan y colaboradores, que observaron que utilizando un modelo de pesaje de alimentos de 7 días y recopilados a los 4, 8, 10 y 12 meses, mostró que de los 4 a los 12 meses y de 4 a 16 meses, la puntuación del desarrollo psicomotor era mejor. Esto seguramente tiene que ver con la calidad biológica de la proteína, pero sobre todo por la presencia de nutrimentos inorgánicos como el hierro y el zinc. Otro punto que me interesa resaltar ahora es la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento tiene el potencial considerable para la identificación temprana del crecimiento normal y de la respuesta a la intervención o al tratamiento. Y también es un indicador, la velocidad de crecimiento, potencialmente útil para la evaluación del crecimiento por parte de los profesionales de la salud que atienden niños, sobre todo menores de 2 años de edad. Aquí está una tabla de velocidad de incrementos de 3 meses, por ejemplo. Aquí la mediana, como ven, de 0 a 3 meses es de 2.604 gramos y de los 21 a los 24 meses es de 571. Y así como ven, hay un incremento trimestral progresivamente menor a través de los años. Entonces, ustedes pueden ver desviaciones a la izquierda o hacia la derecha para identificar si hay un problema de velocidad de crecimiento. Estos hallazgos son consistentes con los patrones de crecimiento infantil en todo el mundo y confirman la importancia de los 2 primeros años de la vida como una ventana crítica en la cual el crecimiento lineal es más sensible a los factores ambientales que son potencialmente modificables. Ahora vamos a hablar un poco sobre desnutrición. El asunto es que estos datos son de antes de la pandemia. Yo creo que después de la pandemia van a ser mucho más graves. Pero vean cómo alrededor de 165 millones de niños en el mundo presentan problemas de desnutrición. Y también que 4 de cada 10 niños, sobre todo de países subdesarrollados, presentan daño en su composición corporal y en el cerebro. Tanto que 20% de estos niños tienen menor capacidad para leer y ya mayores, menor capacidad para generar ingresos. Esto hace que haya una falta de nutrimentos fundamentales para el desarrollo cerebral, como es el
hierro y el yodo, lo cual cierra este pernicioso círculo vicioso. Otro punto que me interesa también destacar es la desnutrición temprana. Esta tiene consecuencias a largo plazo, que incluyen baja estatura adulta, menor desarrollo intelectual y productividad económica y bajo peso al nacer de la descendencia. Entonces se comienzan a dar efectos epigenéticos precisamente por la desnutrición. Vean ustedes en estos datos de la encuesta de nutrición y salud del 2018, cómo en las zonas urbanas alrededor del 50% tiene diferentes grados de inseguridad alimentaria y en las zonas rurales alrededor de 70%. Esto significa que en las familias mexicanas entre 50 y 70% tienen problemas importantes de inseguridad alimentaria. ¿Y esto qué pasa con esto? Pues la pobreza por la inseguridad alimentaria genera desnutrición y obviamente la desnutrición genera pobreza, sobre todo en este periodo crítico de la vida. Pero algo todavía más grave es que la desnutrición infantil persistente es parte de un círculo vicioso de infecciones recurrentes, inmunidad deteriorada y empeoramiento de la desnutrición agravada por la inseguridad alimentaria y por problemas generalmente genéticos y sobre todo epigenéticos. Tanto así que la desnutrición genera una disminución de la capacidad inmunológica, lo cual incrementa la posibilidad de infecciones, y también la desnutrición afecta a muchos órganos de la economía y tanto por la infección como por este factor aumenta también la mortalidad. Aparte, la pobreza hace que viva la gente en condiciones muy deterioradas, con una carga alta de patógenos y con menores accesos a los servicios de salud, lo cual también incrementa la infección y la mortalidad. Pero además, las infecciones afectan el apetito, afectan la absorción, aumentan la utilización y la excreción, y la pobreza por el problema de seguridad alimentaria cierra el círculo vicioso. Entonces, esto es un ciclo realmente catastrófico. En un estudio con 1.500 lactantes en 4 países, en el Congo, en Zambia, en Guatemala y Pakistán, se observó que la prevalencia de retraso en el crecimiento lineal, como una expresión de desnutrición crónica, fue muy elevada. 44-66% tenían este problema y se vio que la ingestión regular de carne como alimento complementario fue el factor más prominente asociado con el efecto protector contra el problema de crecimiento. Entonces, vean nuevamente cómo la carne, pues, no sé, es un factor fundamental. Ahora hablemos un poco de adiposidad y de obesidad. La obesidad desde la etapa de lactante se asocia con mayor riesgo de alteraciones como el síndrome metabólico, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, problemas musculoesqueléticos, alteraciones de sueño, diabetes mellitus tipo 2 y otro tipo de problemas también presentes. Por otro lado, la obesidad de la mamá representa duplicar el riesgo de tener hijos grandes para la edad gestacional. En un estudio que hicimos con Denise Camacho, encontramos que había 2.5 veces mayor riesgo de presentar productos grandes para la edad gestacional por esta razón. Y además hay un riesgo 5 veces mayor del desarrollo de obesidad en la adolescencia en sus hijos. Entonces, como ven, desde etapas muy, muy tempranas. Varias revisiones sistemáticas y metaanálisis sugieren el papel de la lactancia materna como factor protector en la aparición del exceso de peso en la infancia y en la adolescencia. De hecho, un metaanálisis con resultados de 25 estudios epidemiológicos en alrededor de 226.508 participantes mostró que la lactancia materna se asocia con una disminución significativa del riesgo de obesidad en la infancia. Y lo importante también es que esta asociación tuvo un gradiente ascendente, de tal manera que la protección incrementó a mayor duración de la lactancia. Sin embargo, la intervención consistente en aumentar la duración y la exclusividad de la lactancia materna en 13.557 lactantes seguidos hasta los 6 años de edad no se asoció con menor riesgo de obesidad al llegar a la adolescencia. Entonces, como ven, es un asunto todavía que requiere mucho estudio. Algunas explicaciones de por qué la lactancia materna exclusiva se relaciona
a menor riesgo de desarrollo de obesidad son que propicia una introducción más tardía de alimentación complementaria y a una menor ingestión de energética y proteínica. Esto a su vez provocaría mecanismos relacionados con una menor liberación de insulina y otras hormonas pancreáticas e intestinales en los lactantes que son amamantados, o por la distinta respuesta a los mecanismos del hambre y la saciedad cuando se comparan con lactantes alimentados con sucedáneos de la leche humana. Tan es así que se ha observado que el hambre y la saciedad se autorregulan en los lactantes que reciben leche humana, posiblemente modulados por algunas hormonas y compuestos similares a las hormonas, por ejemplo, grelina y leptina, para lograr entonces resultados más saludables. Nosotros hemos estado trabajando en los últimos años precisamente sobre estas hormonas reguladoras del apetito y su relación con indicadores antropométricos y con el tipo de alimentación. Y vean ustedes lo que hemos encontrado. En este caso estamos hablando de estos efectos a las 8 semanas. En peso para la edad, por ejemplo, está mejor, significativamente mejor, en bebés que reciben lactancia materna completa que en aquellos que reciben sucedáneos de la leche humana. El índice de masa corporal prácticamente normal en los que reciben lactancia materna completa versus los que reciben sucedáneos. La circunferencia media de brazo también es significativamente mejor en los que reciben lactancia materna completa. Y el pliegue cutáneo tricipital como una expresión de adiposidad es significativamente más alto en los que reciben lactancia materna completa, probablemente porque es una etapa de reserva energética que le va a servir al lactante para el segundo semestre de la vida. También encontramos que el peso para la edad a las 16 semanas es significativamente mejor que la lactancia materna completa. Igual, el índice de masa corporal también es mejor con lactancia materna completa. La circunferencia media de brazo también es mejor. Entonces, como ven, no hay ninguna duda de estos aspectos. Ahora, en esta diapositiva lo que les muestro es los que recibieron lactancia materna completa, se midieron algunos indicadores de crecimiento y de composición corporal y se cruzaron o se relacionaron con varios de los reguladores del apetito, pero me interesa mucho destacar la GLP-1. Por ejemplo, hubo una relación significativa en la mayoría de los casos, directa, con la presencia de este péptido en relación con lactancia materna completa. Mientras que los bebés que recibieron sustitutos de la leche humana, prácticamente no hubo ninguno que fuera significativo y de hecho la relación fue inversa. También vimos en esta parte de estudios que hemos realizado que la concentración de GLP-1 en lactantes está determinada por la concentración de GLP-1 en las madres. ¿Qué significa? Que las madres probablemente a través de la leche humana pasan este péptido a los lactantes que lo va a ayudar a identificar más claramente los momentos de saciedad y de hambre. De hecho, este péptido similar al glucago tipo 1, que es el GLP-1, disminuye el valor placentero de los alimentos, la motivación para comer y por tanto también suprime la ingestión de alimentos a través de la sensación de saciedad. Entonces, fíjense cómo desde el primer semestre de la vida, con lactancia materna, se está iniciando todo este proceso programático de saciedad y de hambre. Además, se ha observado que el menor contenido de proteínas y energía de la leche humana, junto con un mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, colesterol, ¿verdad? Hidratos de carbono no digeribles, que es un sustrato para cepas beneficiosas como bifidobacterias y lactobacilos, podrían actuar de manera sinérgica en este proceso. ¿Y por qué es importante? Porque la microbiota intestinal, la microbiota contribuye a la proliferación intestinal, a una maduración de células epiteliales, a la inducción de genes del huésped para la absorción de nutrimentos y al desarrollo del sistema inmunológico de las mucosas. Estos factores son críticos, desde luego, para la óptima absorción de nutrimentos. De hecho, fíjense cómo el microbioma humano tiene 100 billones de microorganismos, o sea, millones de millones. O sea que tenemos más microorganismos que células en el organismo. Ahora, a la alteración en el equilibrio, la composición o la función de la microbiota se le denomina disbiosis.
y conlleva un aumento de patógenos y una disminución de la diversidad microbiana. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque debido a la disbiosis se produce una inflamación de bajo grado que puede hacerse crónico y se asocia con un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades no transmisibles como problemas inflamatorios intestinales, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, trastornos neurológicos y cognitivos. Y vean cómo esta afectación con efecto multisistémico está dado fundamentalmente por la alteración de la microbiota. Y bueno, el problema no termina ahí. Resulta que América Latina es la región con mayor tasas de cesáreas en el mundo. Y como ven, México no canta mal las rancheras porque está precisamente entre el grupo que más cesáreas hace. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues los bebés que nacen por cesárea reciben menos bifidobacterias por esta razón. Y si a eso agregan que muchos de estos bebés reciben sucedáneos de la leche humana en lugar del pecho materno, también por esta razón disminuyen la presencia de bifidobacterias. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando el bebé nace por vía vaginal y recibe lactancia materna, se promueve el establecimiento de una flora balanceada que predomina en bifidobacterias y esto conlleva a una barrera intestinal adecuada con respuesta inmune también adecuada. Si el bebé nace por vía cesárea, recibe un sucedáneo de la leche humana y con frecuencia antibióticos por esta razón impiden que se dé este proceso que acabo de señalar. Ahora, con relación al consumo excesivo de alimentación complementaria con alimentos con alta densidad energética, esto puede inducir también a un aumento del peso excesivo en la infancia, lo que a su vez se ha asociado con un riesgo de obesidad entre 2 y 3 veces mayor en la etapa escolar. Pierce y colaboradores también en una revisión sistemática concluyeron que la ingestión elevada de energía y proteínas, particularmente de proteína láctea, durante este periodo de alimentación complementaria, se asocia con un aumento del índice de masa corporal, especialmente en el segundo año de la vida. Otra revisión sistemática realizada por Hornell y colaboradores de la ingestión de proteínas de los 0 a los 18 años concluyó que había evidencia convincente, grado 1, de que la mayor ingestión de proteínas en la etapa lactante y preescolar temprana se asociaba con un mayor crecimiento y un mayor índice de masa corporal en la edad pediátrica. Otro estudio de Brown y colaboradores también concluyen que una mayor ingestión de proteínas en el primer año de la vida, especialmente proteínas animales, se asocia con mayor altura, mayor peso y mayor índice de masa corporal en la infancia hasta los 9 años de edad. Y vean esto si no. La leche entera de vaca tiene 3 veces mayor cantidad de proteínas que la leche humana, tiene como 4 veces mayor cantidad de calcio y de fósforo, tiene como 4 o 5 veces mayor cantidad de sodio y la carga renal de solutos también es como 3 veces mayor. O sea que definitivamente la leche de vaca no está diseñada para lactantes. Otro estudio de Hopkins y colaboradores en el Reino Unido mostró que los lactantes con una ingestión de leche de vaca de más de 600 mililitros a los 8 meses eran significativamente más pesados que entre los 8 y los 10 años de edad que aquellos que recibieron predominantemente leche humana. Otro estudio reciente también concluyó que la ingestión de un porcentaje de proteínas de 15 a 20% de la dieta a los 12 meses, así como un consumo de sucedáneo de la leche humana de 600 mililitros a los 8 meses, en comparación con leche humana, se asociaba con mayor peso a la edad de 10 años. También, pasando a otro punto, se ha postulado que la introducción de la alimentación complementaria dirigida por el lactante, el conocido como baby-led weaning, podría fomentar su autoalimentación con una autorregulación energética que redujera el riesgo de obesidad. Sin embargo, un ensayo clínico aleatorizado realizado recientemente no mostró diferencias significativas en el riesgo de obesidad en función del modo de hacer la introducción de alimentación complementaria. Entonces, es otro terreno que también amerita más investigación. También se ha observado que una asociación directa entre la ingestión de jugos de frutas y el aumento de obesidad. Por ello, se ha recomendado que tras el destete se fomente más bien la ingestión de grasas adecuadas de la dieta que no se asocian con un incremento de la obesidad.
¿Qué podríamos concluir a propósito de estos datos que les he mostrado? Bueno, es un privilegio para el ser humano ser concebido por una madre sana y bien nutrida, que nazca por vía vaginal y reciba lactancia materna exclusiva por 6 meses y que la lactancia materna se prolongue hasta los 24 meses. Los primeros 270 días de vida intrauterina y los primeros 6 meses de vida postnatal ejercen una programación metabólica que determina la vida y la salud del ser humano el resto de su vida. Los cambios epigenéticos que influyen en el crecimiento, el desarrollo y la composición corporal del ser humano ocurren durante los primeros 1000 días a partir de la concepción. Una alimentación complementaria suficiente, adecuada, diversa y responsiva o receptiva es el complemento idóneo a la lactancia materna entre los 6 y los 24 meses de edad. Finalmente, la promoción de un crecimiento y desarrollo cognitivo óptimo, de un peso saludable y la prevención de la obesidad en la niñez y en la vida adulta solo pueden ser concebidos cuando hay una alimentación adecuada durante los primeros 100 días de vida. Muchas gracias y disculpen el inicio atropellado. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden compartir sus dudas en la página de Facebook y las vamos a ir contestando con nuestros ponentes. Aquí estoy. Ok. Bueno, procedo a la pregunta. En el caso de los niños con AFE, son de los más marginados en México. ¿Cómo implementar la alimentación perceptiva en estos escenarios de privación en muchos aspectos? Definitivamente es la pregunta, ¿no? Para México, para muchos otros países, ¿qué tipos de políticas y servicios tienen que ser implementados para que las familias pobres puedan tener acceso a la seguridad alimentaria, para que las familias pobres tengan acceso a la protección contra cualquier forma de violencia intrafamiliar o intracomunitaria, para que las familias puedan tener acceso a cuidado de salud de buena calidad? Entonces, realmente yo pienso que la respuesta es que tiene que ser una combinación de política económica, política social, política de salud, y es por eso que, y política de educación, y es por eso que tiene que haber mucho más coordinación entre los distintos sectores para poder facilitar que las familias puedan conseguirlo. A fin de cuentas, a largo plazo, la única manera de resolver esto es eliminando o reduciendo sustancialmente las inequidades sociales y económicas que hay en el país. Ok, gracias, doctor. Pero eso no quiere decir que hay aspectos que ya pueden implementar mañana todos los padres. O sea, el tema de no ser violentos con los niños si no quieren comer cuando uno quiere y lo que uno quiere, el tema de no tratar de calmarlos con refrescos y dulces, etcétera. O sea, hay varias recomendaciones que aunque no haya total seguridad alimentaria, pueden contribuir a que la alimentación pues pueda ser más perceptiva en el hogar. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta también que es dirigida para usted. ¿Qué retos enfrentaría la depresión posparto, que es muy común y cada vez más reconocida en la crianza, crecimiento y desarrollo infantil? Bueno, no solo es la depresión posparto, la depresión de los padres en general es un factor de riesgo altísimo para que los niños no puedan recibir la crianza perceptiva y muy recíproca y con muchas interacciones amorosas. Y es por eso que el Marco Mundial del Cuidado Cariñoso lo que también pide es de que se ponga mucha atención a la salud mental de los padres. Y lo que es muy preocupante es que sabemos que la inseguridad alimentaria
se asocia consistentemente en estudios de todo el mundo con la depresión de las madres y, por supuesto, a fin de cuentas, con el bajo desarrollo psicoemocional y social y académico en los niños, y pensamos que la depresión materna modera mucho o media mucho esta relación. Así es que el enfoque del cuidado cariñoso y sensible debe ser a nivel familiar, no solo a nivel del niño. Ok, doctor, gracias. También es otra pregunta dirigida para usted. ¿Cómo evaluar la alimentación perceptiva en investigación y en la clínica? Bueno, les aconsejo mucho que lean un artículo que publiqué recientemente en la revista Maternal Child Nutrition, publicada por Wiley en Inglaterra, y esa es la pregunta, ¿no? ¿De qué manera podemos desarrollar una escala para medir la alimentación perceptiva, sobre todo a nivel de encuestas epidemiológicas? Y en ese trabajo me refiero extensamente de hecho es un comentario a un artículo muy importante que fue hecho en Camboya por el grupo de Franz Pekin y colaboradores, donde precisamente desarrollaron una escala de alimentación perceptiva, pues que tiene todos esos componentes, ¿no? De si a veces ustedes obligan al niño a comer, si el niño come en familia, si el niño decide cuánta cantidad de comer, etcétera. Entonces les recomiendo mucho que lean ese artículo. Hasta ahora todavía no la tenemos, pero en México se puede hacer investigación muy interesante para ver cómo estas escalas se comportan en México. Justamente la siguiente pregunta está relacionada a lo que usted nos comenta, doctor. Y en el instituto se está validando el cuestionario BBQ, que es Baby Eating Behavior Questionnaire, y CBQT, Child Eating Behavior Questionnaire for Toddlers, para tener una medida psicométrica de alimentación responsiva que mide respuesta a los alimentos y respuesta a la saciedad. ¿Qué piensa de este tipo de herramientas para brindar consejería nutricia sobre aspectos de hambre y apetito de los niños de una forma objetiva? Bueno, yo pienso que estas escalas funcionan muy bien desde el punto de vista de salud pública para entender de qué manera se está alimentando, con qué grado de responsividad o no se está alimentando a los niños y niñas en México, como la encuesta Mix de UNICEF, ¿no? Que tiene preguntas de disciplina violenta, se podrían incluir este tipo de preguntas. A nivel clínico, yo no estoy seguro de que realmente con un diagnóstico con una de estas escalas les va a dar toda la información que necesitan. A fin de cuentas, esto realmente requiere mucho trabajar con los programas como Care for Child Development, de visitas domiciliarias, donde promotores de salud, promotores de educación, como los de CONAFE, están pasando tiempo con las familias, están observando cómo se alimentan los niños. Entonces, a menos que hubiera un desorden muy extremo, yo no creo que para la consejería de alimentación responsiva es suficiente con este tipo de escalas. Ok, doctor, gracias. Esta pregunta va dirigida al doctor Edgar Vázquez. ¿Qué se puede hacer para establecer una microbiota intestinal saludable en los bebés nacidos por cesárea, además de fomentar la lactancia materna? Doctor, ¿tiene que activar su micrófono? No lo escuchamos. Sí, yo creo que la lactancia materna, que cada vez es más frecuente, incluso en bebés que nacen por vía cesárea, sería la manera natural de favorecer esa microbiota. Desafortunadamente, como dije, hay alrededor de 40% en hospitales públicos y hasta 70-80% en hospitales privados de bebés que nacen por vía cesárea.
Entonces, y muchos de estos bebés que nacen por vía cesárea, desafortunadamente, con frecuencia no son alimentados al pecho materno. Entonces, si el bebé recibiera lactancia materna, aún naciendo por vía cesárea, sería suficiente para mantener esa microbiota intestinal, pues que lo va a acompañar el resto de su vida y que va a ser un elemento clave en este proceso de que estamos hablando. O sea, de aspectos de tipo cariñoso, como dice Rafael, aspectos que tienen que ver con el tipo de alimentación, la forma de dar la exclusividad a la lactancia materna, el uso de una alimentación complementaria adecuada. Desafortunadamente también, en esta inequidad socioeconómica tan lacerante que hay en México, sobre todo en algunos estados del país, en donde los niños conviven con una gran cantidad de enteropatógenos, entonces se altera sustancialmente la flora bacteriana y son los casos en donde hay esa disbiosis intestinal de la que hablábamos antes y que eventualmente va a tener efectos deleterios. Entonces yo diría que no hay mejor cosa que el bebé, aún naciendo por vía cesárea, sea alimentado con lactancia materna exclusiva, como dijimos, esos 6 meses, y de preferencia que se continúe con la lactancia materna hasta los 2 años. Y la siguiente pregunta también va relacionada con la anterior. Y si existe alguna evidencia sobre la microbiota intestinal y el tipo de alimentación que se introducen a los 6 meses de edad en relación al grupo de alimentos, carne, cereales, verduras. Bueno, lo que pasa es que si un bebé recibe alimentos limpios, bien cuidados, va a recibir generalmente una carga de microbiota prácticamente normal y probablemente algunos alimentos con contenido probiótico, por ejemplo, o prebiótico, pueden estimular la formación de bacterias beneficiosas. Entonces, lo ideal es una alimentación complementaria, como dijimos, adecuada, variada, limpia, ¿verdad? Acompañada de lactancia materna. Esto, como dije, no me gusta decirlo así, pero nuestro país es un país muy heterogéneo, muy distinto. La zona del sureste del país es diferente a la zona del centro del país y del norte. Entonces, al pensar en México, que es un país muy grande, tenemos que pensar en su diversidad geográfica y mucha de la microbiota intestinal también va a estar muy relacionada con esta regionalidad. Ok, gracias, doctor. También la siguiente pregunta es dirigida para usted y es la siguiente. ¿La calidad nutricional de la leche materna puede verse influenciada o afectada por la calidad de la alimentación materna? Seguramente sí, seguramente sí. Probablemente en los casos extremos, ¿no? En mujeres que tienen problemas de desnutrición, ellas mismas, como sucede también en el país, o que tienen deficiencias nutrimentales específicas durante el embarazo. Es probable que en estos casos también puedan afectar la nutrición del bebé. Pero en condiciones óptimas, si estos bebés son evaluados, vigilados desde el nacimiento, cada mes en un principio, se va a ver lo que decíamos antes como un indicador muy importante, que es la velocidad de crecimiento. A través de la velocidad de crecimiento se va a saber si este bebé está creciendo normalmente con la cantidad de leche de la mamá. Entonces, creo que es una responsabilidad muy nuestra de los profesionales de la salud, médicos, nutriólogos, de vigilar estrechamente a estos bebés desde el nacimiento, cuando menos hasta los 24 meses de la vida, para ver si su velocidad de crecimiento está siendo normal. Y otra pregunta que va relacionada también es ¿cómo influye para bien o para mal si los niños se desarrollan en zonas urbanas o rurales en su microbiota intestinal? Ah, es una buena pregunta. Bueno, aparentemente en las zonas rurales, donde viven muchos de estos niños que reciben lactancia materna exclusiva, se desarrolla una microbiota mucho más natural, más normal. Se ha visto en países desarrollados que son ultra limpios, ¿verdad?
que pueden tener problemas de afectación de la flora intestinal precisamente porque no están expuestos a una flora natural, ¿verdad? Que le permita obtener esas bacterias beneficiosas de las que hablábamos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es dirigida al doctor Rafael Pérez. El tema emocional, responsabilidad de la familia, es vital en la alimentación infantil, ya que en el ambiente obesogénico en que están inmersos los niños afecta su seguridad alimentaria. El ambiente familiar es la clave para una intervención de educación en salud, pero en México es un reto enorme ya que la educación en salud influye la familia extendida y aún el número de profesionales de salud que no favorece la intervención en hábitos y estilo de vida. ¿Qué sugerencia tendría usted para nuestro contexto aquí en México? Que definitivamente el objetivo de ahora en adelante de todas estas intervenciones relacionadas al cuidado cariñoso y sensible deben ser enfocadas a la familia como conjunto, no solo al niño, no solo a la mamá, no solo al niño y a la mamá. Debe de verse a la estructura familiar como la unidad a través de donde se tiene que trabajar. En el pasado hubo muchos problemas con el marco conceptual que usaba UNICEF, que ya está siendo transformado ahora, donde ni siquiera se mencionaban los papás, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía como son irresponsables, se gastan el dinero en alcohol, como si no tuviera nada que ver un papá con la alimentación y el desarrollo de los niños. Y realmente eso fue un error muy grande, porque muchas intervenciones no han funcionado bien porque los papás no se sienten bienvenidos, no sienten que son parte, no se sienten con confianza de que vayan sus esposas y sus bebés a estos grupos cerrados donde no entienden bien qué es lo que está pasando y qué es lo que les están diciendo, etcétera, etcétera. Entonces ahora estamos cambiando a invitar a todas las personas que la mamá quiera, que la apoyen, a trabajar mucho en enseñar a las mamás y cómo desarrollar esas redes de apoyo dentro y fuera de la familia. El tema del empleo, por ejemplo, en el sector formal, en el sector informal ahora es también muy, muy importante, ¿no? Pero hay que también ser razonables y esperar que dentro de una familia cada quien tiene su opinión y nadie nace con el conocimiento ya establecido, ¿no? Entonces hay que trabajar, hay que explicar, ¿no? Y hay que dar ejemplos, ¿no? De cómo afecta esto el desarrollo de los niños. Yo he dado las pláticas de lo de Lancet por todo el mundo y todo el mundo está en sus celulares, hasta que pongo unas diapositivas de lo que le pasa al cerebro de un niño que es maltratado, de un niño que es abandonado, de un niño que es desnutrido, porque ahí la gente identifica lo que uno está tratando de transmitir. Y el tema de la violencia doméstica, que es totalmente detrimental para poder hacer cualquier tipo de cuidado cariñoso y sensible, es algo que se debe trabajar también a nivel familiar, como un problema de salud pública y no desde el principio como un problema judicial. Muchas gracias, doctor. Por último, es una pregunta que va dirigida hacia los dos y es relacionado pues con el tema de la pandemia. ¿Qué retos enfrentará la nutrición infantil en los países de bajos y medianos ingresos en la etapa post-COVID? ¿A qué se le debe dar prioridad a atender? Pues primero, mi estimado Rafael. No se escucha, doctor. También en la revista Maternal Nutrition publiqué este año un comentario sobre qué está pasando con la atención a la salud y los programas de ayuda alimentaria materno-infantil en el mundo y qué es lo que se espera. Bueno, lo que estamos viendo es que millones y millones de familias han perdido sus empleos, el nivel de pobreza extrema ha aumentado muchísimo, los niños no pueden ir a las escuelas, está volviéndose totalmente una crisis dentro de la cadena
de producción de alimentos. Muchas personas tienen miedo de ir a las vacunas o al cuidado prenatal porque piensan que pueden ser infectados por COVID en los centros de salud. Entonces, está habiendo problemas extraordinariamente serios en México y en el mundo que van a afectar mucho también, están afectando mucho la salud mental. Entonces, en México he estado colaborando con el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana y UNICEF. Se está haciendo una encuesta mensual nacionalmente representativa desde abril, donde se está midiendo pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria y también salud mental en el hogar. Y gracias al apoyo de UNICEF, ahora se está sobremuestreando a familias con niños pequeños y acabamos de documentar, por ejemplo, el 70% de las personas que respondieron en hogares con niños menores de 3 años piensan que una mamá con pecho que esté infectada con COVID no debe dar pecho. Y la razón que dan es porque se transmite el COVID a través de la lactancia materna, lo cual va totalmente contra la evidencia que hay y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y al mismo tiempo que está pasando esto con esta desinformación, sobre todo a través de redes sociales, las compañías de fórmulas infantiles se están metiendo hasta la cocina con donaciones de sus productos, a través del marketing que están haciendo a través de Facebook y a través de Twitter, etcétera. Entonces, el tema de la lactancia materna es algo muy, muy sensitivo. Enviamos una carta al secretario de Salud de México reportando muchas violaciones al código. Y también lo que hicimos para el gobierno mexicano fue recomendar que se le diera una transferencia de ingresos a las familias que dependen del sector informal como fuente de empleo para que pudieran mantener las medidas de distanciamiento social. Y calculamos, y es menos del 0.06% del Producto Interno Bruto del país lo que costaría, y aparentemente no lo hicieron así. Pero hay que prepararnos porque muchos servicios de salud y trabajadores de salud fueron también llamados a la línea del frente de la batalla contra el COVID, ¿no? Creo que todo el Instituto Nacional de Nutrición se volvió para atender COVID. Entonces, se han transformado mucho los sistemas y es algo pues que sí se debe de monitorear y de trabajar con las comunidades, ¿no? En que se está vacunando mucho menos los niños en muchos países. Entonces pueden venir ahora epidemias fuertes de sarampión y esto aunado a lo que está pasando, pues es bastante alarmante desde el punto de vista de salud pública. Bueno, yo creo que no podría comentar algo mejor que lo que ha dicho Rafael, salvo que estamos en una situación aguda de un problema muy grave vamos a hablar de México, para el país. O sea, hay un deterioro extraordinario de la capacidad económica de familias desde clases medias hacia abajo. Entonces, creo que no hemos visto todavía las secuelas a mediano y a largo plazo que va a representar esta pandemia. Ya no solo por la situación de la enfermedad en sí, sino por toda la derivación económica que se ha dado a partir de este problema. Por eso decía que si teníamos millones de niños con desnutrición en el mundo antes de la pandemia, y esto incluye a México, después de la pandemia, pues vamos a tener un problema muy grave que creo que en este momento no estamos en condiciones de evaluar en toda su magnitud. Pero como dice Rafael, yo creo que lo que nos queda es tratar de identificar con estos indicadores que tenemos la manera de ir participando. Yo creo que participando no en la solución, sino en disminuir el efecto tan serio que se va a presentar. Muchas gracias. Bueno, pues
Con esto concluimos la sesión del webinar del día de hoy. Agradecemos a ustedes como ponentes sus valiosas presentaciones que sin lugar a duda han sido de interés para todos nosotros. Y les recuerdo que el evento quedará grabado en la página de Facebook de Cooks y en el canal de YouTube del Instituto de Nutrición Humana. Nos vemos la próxima semana con el webinar Prevención del sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Y le cedo la palabra al doctor Edgar Vázquez Garibay. Buenas noches. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Citlali, por tu excelente moderación y muchas gracias a mi estimado amigo Rafael por toda su sabiduría y todo su conocimiento y sé de la bonomía que tiene Rafael hacia nuestro país y de cómo está al pendiente de todos los problemas. Entonces, pues lo contamos como un aliado desde donde está, a que nos apoye en diferentes momentos para ir pues subsanando un poco, como decíamos, este problema que es serio. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Edgar, y buenas noches a todas y todos.